Vamos a continuar entonces con el tema hidatidosis hepáticas y sus complicaciones y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el diagnóstico del quiste hidático. Y el quiste hidático habitualmente debemos mencionar que tiene 5 pilares diagnósticos: la clínica, la epidemiología, el diagnóstico inmunológico, el diagnóstico imagenológico y por último el diagnóstico de confirmación anatomopatológico. En lo clínico, en el video anterior ya mencionamos los elementos clínicos sugestivos y volvemos a hacer mención de que un alto porcentaje de los quistes hidáticos se puede presentar de manera asintomática o ser un hallazgo en imagenología. La epidemiología es fundamental, entonces el interrogatorio, la entrevista con los pacientes, el paciente que estemos valorando es fundamental. Y el que tenga una procedencia del interior y sobre todo de zonas de alta incidencia de la enfermedad, también nos debe poner en la pista de que el paciente tiene más chance de poder tener un quiste hidático. Los pacientes del interior entonces, todos están más expuestos a presentar la enfermedad que pacientes, por ejemplo, nacidos acá en la capital. Si bien esto no quiere decir que no puedan también en algún momento estar afectados por la enfermedad. En cuanto al diagnóstico por imágenes, como decíamos, la ecografía ocupa un rol fundamental, incluso tiene una participación especial en que muchas veces uno solicita una imagen y una de las más accesibles y más rápidas que obtenemos es la ecografía. Muchas veces por dolor abdominal o por sintomatología específica podemos terminar pidiendo una ecografía y esto termina poniéndonos en el diagnóstico de un quiste hidático hepático como hallazgo. Pero la ecografía además cobra una relevancia fundamental en el sentido de que, como mencionamos anteriormente, nos puede poner en pista no solo de las características que presenta el tumor, sino además que nos puede poner en la pista de qué estado evolutivo presenta el parásito. Y para eso existe una clasificación, que es la clasificación de Garvey, que la tenemos mencionada en esta diapositiva, que lo clasifica desde el tipo 1 hasta el tipo 5. El tipo 1 lo define como quiste univesicular redondeado, el tipo 2 un quiste multivesicular, el tipo 3 la presencia de membranas flotantes desprendidas, el tipo 4 con un patrón sólido y el tipo 5 con calcificaciones. Debemos destacar que de la mano de esta clasificación muchas veces también podemos predecir el que sea fértil o no sea fértil el quiste. Y como decíamos entonces, los que tienen más chance de ser fértiles son el tipo 1, 2 y 3 y menos posibilidad de ser fértil el patrón sólido y las calcificaciones. La ecografía además nos sirve para planificar cuando planificamos una cirugía, incluso puede ser de utilidad en el intraoperatorio y también obviamente a manera de profilaxis en los tamizajes o screening de esta enfermedad que muchas veces se puede realizar sobre todo en zonas de alta incidencia en nuestro medio. La tomografía es un estudio fundamental, sobre todo no solo para el diagnóstico, sino también para planificar la táctica quirúrgica. La tomografía debe ser abdominal, de abdomen y pelvis, y con contraste intravenoso. En este caso, a modo de ejemplo, ponemos cortes tomográficos que nos ven en este caso. Como vemos, 2 quistes hidáticos, más bien centrales, uno a nivel del lóbulo izquierdo y otro a nivel central prácticamente, pero en íntimo contacto con estructuras vasculares, pero sobre todo lo que debemos hacer hincapié en la presencia de calcificaciones en la adventicia, que esto es muy característico de los quistes hidáticos hepáticos. Entonces la tomografía es un estudio muy importante a la hora de valorar un quiste hidático. En este caso también tenemos la presencia de una imagen quística en el hígado. En este caso tiene un tabique en su interior, no presenta calcificaciones, a diferencia del que habíamos visto anteriormente. En este caso vemos un gran quiste hidático que ocupa gran parte de lo que es el lóbulo derecho hepático, como estamos viendo. Y en este caso, en la lámina inferior y derecha, lo que vemos es imágenes bien características de un quiste hidático y prácticamente patognomónicas de quiste hidático, lo que es
la presencia de calcificaciones en su capa más externa, lo que sería la adventicia, y también la imagen característica de rueda de carro, que está conformada por estos tabiques redondeados y que forman como una rueda de carro, lo que sería la presencia de vesículas hijas en su interior. De la tomografía, además, más allá de topografiarnos las características del quiste, como decíamos, como tamaño, si es único o múltiple, lo más importante que debemos resaltar es que, como decíamos, nos permite planificar una táctica quirúrgica, en el caso de que así esté indicado, y sobre todo lo que siempre debemos ver es la relación que presenta con los pedículos vasculares y con la vía biliar. Entonces siempre tenemos que tener como referencia, por ejemplo, en este caso, siempre venir a topografiar lo que es la aorta, ver si es una tomografía con contraste o no, y identificar la vena cava, que la vemos acá en este momento, y la vena porta, para señalar a modo de ejemplo las estructuras vasculares que debemos ver y qué vínculo tiene el quiste que estamos analizando respecto a estas estructuras para planificar la técnica quirúrgica. Ahora vamos a hacer mención cuando hablemos del tratamiento del quiste hidático, pero desde ya adelantamos que para planificar el tratamiento de esta enfermedad, es una enfermedad benigna, debemos ser lo más conservadores posible con el parénquima hepático, porque el resto del parénquima hepático habitualmente se encuentra sano, y bueno, debemos tratar la enfermedad tratando de ser lo más cuidadoso con el resto del parénquima hepático y tratando de evitar las complicaciones, y para eso la tomografía es fundamental. ¿Por qué? Porque, como decíamos, para evitar las complicaciones habitualmente las más complejas pueden ser lesionar estructuras vasculares o biliares que signifiquen un posoperatorio con complicaciones. Entonces la tomografía es obligada en un quiste hidático que uno va a planificar tratamiento quirúrgico. Acá tenemos otras imágenes características de quiste hidático, en este caso un gran quiste hidático que prácticamente compromete, diríamos que gran parte del lóbulo derecho hepático. Tiene la imagen característica también de rueda de carro, como ven, con las vesículas hijas en su interior, y en este caso también aparecen calcificaciones en la periferia. Presenta íntimo contacto con el diafragma, como veíamos anteriormente. Acá ven el diafragma derecho y en el sector posterior y más alto, y ven el íntimo contacto que también presenta este quiste hidático. Y como les decía anteriormente, siempre tienen que tratar de vincularlo con las estructuras vasculares, y en este caso se hace muy dificultoso, por ejemplo, identificar la vena cava. Esta tomografía en este caso tiene un contraste, se ve que está intermedio, tardío, entonces no vemos perfectamente la vena cava, pero sí topografiamos la aorta y pensamos de que la vena cava está pegada prácticamente al quiste hidático gigante que presenta. Entonces, en este caso la táctica quirúrgica debe ser discutida, y ahora más adelante vamos a hablar cuáles son los tratamientos que más se adaptan a estas situaciones. En la figura inferior también vemos la presencia de un gran quiste hidático que en este caso compromete prácticamente gran parte del lóbulo izquierdo hepático. Tiene la imagen característica en rueda de carro también. En este caso no se aprecian claramente calcificaciones, a diferencia del quiste hidático de la lámina de la foto superior de tomografía, y también presenta un estrecho contacto con lo que es el pedículo porta y los canalículos biliares principales, y esto es muy importante a la hora de planificar un tratamiento. También, como ven, presenta vínculo bastante estrecho con órganos de vecindad. En este caso tiene un vínculo estrecho en su cara posterior con lo que es el cuerpo y cola del páncreas. El estómago prácticamente no lo identificamos, seguramente está comprimido por este tumor, y también esto puede explicar en algunos casos sintomatología locorregional, como decíamos en la parte clínica. La tomografía de abdomen entonces define la etiología, la topografía, el estadio evolutivo y las relaciones. Permite planificar la cirugía, es de elección en quistes hidáticos infectados, o sea, cuando está complicado. Es muy importante en quistes que se encuentran transitados a tórax o a vísceras vecinas, y es fundamental valorar las relaciones con los pedículos vasculares, como mencionábamos, por el riesgo que implica la cirugía y las complicaciones
más graves que podemos presentar. La resonancia de abdomen también puede ser un estudio que podemos tener en cuenta. Habitualmente se prefiere la tomografía, sobre todo por la asiduidad que tenemos los cirujanos con la valoración de la imagen tomográfica, pero no es de descartar que en algunos pacientes pueden tener especial indicación de resonancia, sobre todo los que tienen contraindicaciones a contraste intravenoso, por ejemplo, porque tengan alguna afección renal, y en algunos casos la resonancia debe indicarse, sobre todo en el caso que mencionamos acá en el primer ítem, que es el diagnóstico diferenciar el diagnóstico entre quiste hialino y quiste simple, que a veces puede dar a confusión y la resonancia nos permite salir de duda. Es efectiva en quistes complicados también, o infectados o fistulizados al árbol biliar. En ese sentido, recordamos que la resonancia abdominal se puede complementar con colangioresonancia, y hoy en día la colangioresonancia es un estudio al que tenemos acceso y que nos puede brindar un excelente mapeo de la vía biliar principal y de las relaciones que pueda tener con el quiste hidático. Como mencionamos ya anteriormente, entonces la colangioresonancia la podemos tener en cuenta en complicaciones biliares y también para planificar cirugía, y sobre todo en quistes centrales que puedan tener comunicación con los conductos biliares principales. Con respecto al inmunodiagnóstico, tiene valor en pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico o han recibido tratamiento médico. Se puede estudiar con el doble difusión 5. Hay que tener en cuenta que una vez que uno haya tratado al paciente, igual puede durar su positividad casi que durante 2 años, o sea que recién esperamos que pueda estar negativo a los 24 meses, y este estudio, el doble difusión narco 5, lo debemos complementar con uno de los dos que aparecen anteriormente, sea la técnica de inmunofluorescencia indirecta, que tiene una muy buena especificidad, o la técnica de ELISA, que también tiene una excelente especificidad para el diagnóstico de quiste hidático. Con respecto al tratamiento médico, decíamos que el tratamiento médico tiene indicaciones particulares. Por ejemplo, en pacientes que sean inoperables debemos ofrecerle tratamiento médico. En pacientes que presenten una hidatidosis primitiva múltiple o multivisceral, esta también es una indicación para tratamiento médico. Y previo a la cirugía, los pacientes deben recibir tratamiento médico para minimizar el riesgo de contaminación durante el acto quirúrgico. Este riesgo hay que minimizarlo lo más posible con algunas actitudes en el intraoperatorio, con algunos cuidados en el intraoperatorio, pero también con un tratamiento antiparasitario en el preoperatorio en caso de ser posible. Entonces, el tratamiento médico, disponemos de escolicidas. Los escolicidas lo que logran es disminuir la actividad biológica del quiste hidático y también nos permiten proteger el campo operatorio de la diseminación del quiste hidático. Para esto, el cloruro de sodio hipertónico al 33% es un excelente escolicida, y como vamos a ver más adelante de manera más gráfica, muchas veces en vísperas, al lograr aislar el campo quirúrgico en el cual estamos trabajando, el usar compresas embebidas en este suero nos permite actuar de manera profiláctica. El tratamiento médico también involucra antiparasitarios como el albendazol. Disminuye la tensión intraquística, genera inactivación de protoescólisis y además altera la integridad de las membranas quísticas. ¿Cómo lo debemos indicar? 10 a 15 miligramos kilo por día, repartidos en 3 tomas junto con las comidas. Como plan terapéutico, y en casos de pacientes que sean quirúrgicos, que se van a operar, debemos iniciar un mes previo al acto quirúrgico y debemos extender el tratamiento 1 a 2 meses posteriores al mismo. Debe haber también un periodo de descanso de 15 días entre el primer y segundo mes de tratamiento posoperatorio. Las contraindicaciones a este tratamiento médico con el albendazol incluyen hepatopatía moderada o severa, leucopenia, está contraindicado en mujeres embarazadas o en edad fértil, y de la mano con estas contraindicaciones también viene de que en los pacientes que lo puedan recibir debemos tener controles seriados desde el punto de vista de laboratorio con funcionarias, hemograma hepático y hemograma seriado. El tratamiento quirúrgico del quiste hidático. ¿Por qué debemos tratar un quiste hidático y con qué objetivos?
¿Por qué tratarlo? Y bueno, con el fin de evitar las complicaciones, como ya vimos, son muchas las complicaciones y debemos evitarlas. Es imposible determinar el futuro del quiste en cuanto incluso a la posibilidad de complicaciones y de su fertilidad. La mortalidad es mayor, indudablemente, en quistes que presenten una complicación, y son todas cosas que con un tratamiento oportuno podemos evitar. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Evitar la diseminación durante la manipulación del quiste. Este es un concepto fundamental en cualquier tipo de cirugía por quiste idiático que vayamos a realizar. Debemos extirpar los componentes del parásito, tanto la cuticular como la germinativa, y debemos hacer un tratamiento de la adventilla para evitar la cavidad residual, que es una de las complicaciones que puede presentar este procedimiento. Para realizar el tratamiento quirúrgico del quiste idiático contamos con cirugías conservadoras y cirugías más radicales. Las cirugías conservadoras debemos mencionar la quistostomía indirecta, que sería el drenaje del quiste idiático. Prácticamente este tratamiento hoy en día se encuentra en desuso. Y la quistectomía de la emergente, el procedimiento de Mavit, que en realidad involucra, en sus inicios involucraba lo que era la resección solamente de la adventilla emergente, logrando el control de la enfermedad. Si mencionamos cirugías más radicales, decimos entonces que el procedimiento de Mavit ampliado, que es uno de los más frecuentes utilizados, lo que realiza es una adventisectomía parcial, subtotal o casi total. Y cuando decimos Mavit ampliado, decimos que se logra resecar el 80% de la adventilla por lo menos, y esto se realiza en vistas, como decíamos, a que muchas veces los quistes idiáticos tienen relaciones muy estrechas con estructuras vasculares y biliares importantes, y que debemos evitar lesionar y evitar las complicaciones que puede generar. Por lo tanto, muchas veces el cirujano puede optar por dejar un sector de adventilla en vínculo con estos pedículos vasculares o biliares. Entonces, el tratamiento muchas veces planteado, como decíamos, y muy frecuente, es la adventisectomía casi total, debido a los estrechos vínculos que puede tener el quiste con estructuras vitales, o por lo menos que nos puedan generar mucha morbilidad. La quistectomía abierta total puede ser otra opción. Esto involucra abrir el quiste, evacuarlo y terminar extrayendo toda la adventilla. Puede ser una opción también, pero en determinados casos, sobre todo en quistes más periféricos y que no tengan contacto tan estrecho con la vía biliar principal, sobre todo con los conductos más importantes, de mayor calibre, y que no tenga vínculo estrecho con estructuras vasculares importantes. La quistectomía cerrada, o sea, sacar el quiste de manera completa y cerrado, sería el ideal, sería el tratamiento que uno desearía poder realizar, pero muchas veces no es factible, y por lo tanto debemos practicar procedimientos menos radicales que este. Las hepatectomías o la resección de parte del hígado también podrían estar indicados, si bien, como mencionábamos anteriormente, debemos tratar de conceptualizar que esta es una enfermedad benigna, que debemos ser lo más conservador posible con el parénquima hepático, pero también la idea es que podamos ser radicales con la enfermedad. Y entonces no es de descartar que en algunos casos seleccionados, por ejemplo, y más frecuentemente a nivel del lóbulo izquierdo hepático, si hay compromiso de varios segmentos, se puede planificar hepatectomía, por ejemplo en el caso que pusimos como ejemplo, una hepatectomía izquierda, y siempre el concepto fundamental es quedarse con la idea de que es una enfermedad benigna, que debemos conservar al máximo el parénquima hepático, y siempre cuando planifiquemos un tratamiento que involucre el hígado, tenemos que tener en cuenta que debemos dejar, que es un órgano vital, fundamental, y que debemos dejar un hígado funcionante que sea compatible con la vida, o sea que tenemos que medir muy bien el procedimiento que vamos a realizar. Acá tenemos algunas fotos de intraoperatorio de una cirugía de quiste idiático. Acá ven, como ven, esto es la adventilla que se encuentra abierta, o sea, la adventilla la ven en este caso de aspecto engrosado. Esto sería todo adventilla, y lo que se está trayendo son restos de membrana hidatídica que se ven con ese aspecto amarillento.
Acá ya fue evacuado seguramente y aspirado, como ven acá, el líquido hidratídico, y una vez que uno realiza la apertura, evacuación, lo que restaría sería, dependiendo del procedimiento que planificado, pero digo, habitualmente uno debería completar la resección de la adventilla en la mayor extensión posible. Como ven, acá se encuentra el campo aislado prácticamente con presas que seguramente están embebidas en cloruro de sodio hipertónico como escolicida. Esta es otra foto de un intraoperatorio, lo mismo, la adventilla del quiste hidático muy engrosada en este caso, abierta. Están realizando la evacuación de los componentes del quiste, del componente parasitario, y ven claramente las vesículas hijas con el contenido de agua cristal de roca en este caso, pero muchas vesículas hijas, o sea que un quiste hidático claramente fértil, y como siempre destacamos el aislar perfectamente el campo con compresas embebidas en suero hipertónico. Debemos hacer hincapié y mencionar algunos puntos importantes de lo que sería el abordaje laparoscópico de los quistes hidáticos. Si bien este abordaje se utiliza desde los años 90, no ha ganado grandes adeptos en lo que tiene que ver con el tratamiento de esta patología a nivel mundial. Sí están descritos algunos casos de tratamiento laparoscópico del quiste hidático, pero en centros especializados en la patología, que tengan experiencia, que tengan la curva de aprendizaje realizada. En casos seleccionados, los quistes hidáticos habitualmente se prefieren que sean de pequeño tamaño y emergentes, y sobre todo los segmentos que están más accesibles a la vía laparoscópica, como son los segmentos inferiores. Sobre todo ha generado mucha controversia el hecho de que lo que hicimos mucho hincapié durante la charla de tratamiento, que es el aislar el campo quirúrgico con escolicida, con las compresas embebidas en suero hipertónico, ese momento de la cirugía, ese punto de la cirugía, por cirugía laparoscópica, también debe ser respetado, igual que todos los otros objetivos que se planifican en cirugía abierta, pero siempre cuando llega el momento de discutir el abordaje de un quiste hidático hepático, con la cirugía laparoscópica es cierto que surge la duda y el miedo y el temor a no contaminar la cavidad abdominal con el contenido del quiste. Entonces hay que tener un dominio amplio de la cirugía laparoscópica y sobre todo hay que tener sistematizado el procedimiento para poder realizarlo con seguridad. Entonces decimos, es posible, no es frecuente que se realice, en nuestro medio todavía no hay amplia experiencia en este abordaje. Con respecto a otro posible tratamiento de los quistes hidáticos, lo que es el PAIR, que implica punción, aspiración, inyección y reaspiración. ¿Qué indicaciones tendría este abordaje? Mini-invasivo, sería para pacientes inoperables o que se presenten con recidivas o que no presenten respuesta al tratamiento médico, y sobre todo los resultados sean más favorables en quistes tipo 1, 2 y 3, estando prácticamente contraindicado en los quistes tipo 5, que serían los quistes calcificados. Con respecto, vamos a hacer mención a algunas de las complicaciones del quiste hidático hepático, y decimos que el quiste hidático supurado es la complicación más frecuente. En este caso, el paciente se puede presentar con colangitis, que puede ser desde colangitis simple, pero también puede ser colangitis séptica, y eso podrá hacer variar en algo nuestra táctica quirúrgica. Pero a grandes rasgos, las directivas del tratamiento son el tratamiento del polo infeccioso, y para eso debemos involucrar el tratamiento médico en base a la utilidad de los antibióticos intravenosos dirigido a la flora que va a estar en juego en estos casos, habitualmente dirigido a la flora entérica. Y la cirugía también va a ocupar un rol fundamental con el fin de evacuar completamente el contenido y drenaje adecuado del quiste hidático. Estos son los dos pilares fundamentales de un quiste hidático supurado hepático. Con respecto al quiste hidático abierto y evacuado en la vía biliar, la evacuación del quiste es el elemento fundamental que debemos realizar. Debemos tratar la cavidad y decomprimir la vía biliar.
Debemos realizar extracción de restos hidatídicos, completar con colecistectomía y un drenaje de la vía biliar, lo que puede ser el dejar un tubo de Kerr. No debemos menospreciar el rol de la colangiografía endoscópica retrógrada en casos seleccionados, sobre todo en casos de pacientes que se encuentren con una colangitis séptica y que necesiten de gravitación de la vía biliar principal previo a tomar una conducta más activa desde el punto de vista quirúrgico. Pero muchas veces puede ser una actitud contemporizadora el de gravitar la vía biliar principal a través de una RCP y luego hacer el tratamiento definitivo de quiste. Con respecto a la profilaxis de la enfermedad, decimos que la profilaxis es un capítulo fundamental en esta enfermedad, es eficaz, evita mortalidad y morbilidad. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Es cortar la cadena de transmisión, como mencionábamos al comienzo de la charla. Hay que actuar sobre el principal reservorio de la teña, que es el perro, y para esto, para evitar la infección del perro, la conducta que debemos tener es evitar la faena clandestina de animales, evitar la ingesta de vísceras crudas por parte de los perros, y para eso lo recomendado es la cocción de las vísceras antes de dársela a los animales. Tenemos la posibilidad de dar antiparasitario a los perros y esto está controlado por el ministerio. Evitar contacto estrecho con los perros y esto va dirigido especialmente a la población infantil. Hay que realizar un correcto lavado de manos, lavar intensamente las verduras que se van a ingerir crudas o cocerlas directamente suficientemente los alimentos que estén contaminados, y no debemos menospreciar los métodos de tamizaje como son, por ejemplo, en zonas de alta incidencia de la enfermedad, realizar métodos de screening como podría ser la ecografía. En zonas de alta incidencia, como decíamos,